Ok, vamos entonces a abordar el tema de lo que son las funciones vectoriales. Una función vectorial, muchachos, va a ser una analogía entre las funciones que nosotros conocemos. Las funciones normalmente nosotros las hemos estudiado como una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Un conjunto que se llama dominio y un conjunto que se llama rango, ¿sí? Entonces, tomamos elementos del dominio y lo que obtenemos son otros elementos en el rango. Generalmente las funciones se definen sobre los números reales, entonces tomamos un número real y obtenemos otro número real. Con las funciones vectoriales va a suceder algo similar. Vamos a tener también un conjunto llamado dominio y otro conjunto llamado rango. Nada más que aquí, en el dominio, vamos a tener también nosotros valores reales, pero lo que vamos a obtener al aplicar la función no van a ser valores reales, sino un vector. Entonces, cuando lleguemos acá al rango, lo que vamos a estar obteniendo va a ser un vector. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido de las funciones vectoriales, que tomamos nosotros valores reales y se obtiene al aplicar la función un vector dentro de un espacio vectorial. Las funciones reales entonces se van a representar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros una función vectorial cuyas componentes i, j y k van a ser a su vez funciones reales. ¿Sí? Entonces, cada una de estas funciones es una función de este tipo, o sea, es una función real. Pero además, estas funciones pues están en términos de las componentes de un vector. Por ejemplo, podemos tener nosotros t cuadrada i más e a la tj más 2k. ¿Sí? Esta sería una función real. Y la podemos, perdón, una función vectorial, la podemos escribir así en términos de componentes o la podemos escribir también pues, en forma de vector. Cualquiera de las dos representaciones es correcta. ¿Ok? Entonces, hablando de las funciones, vectoriales, pues podemos definir sobre ellas los conceptos básicos de cálculo. El primero de estos conceptos es la noción de un límite, ¿sí? ¿Cómo es entonces que vamos a calcular los límites en las funciones vectoriales? Bueno, tenemos, si tenemos una función vectorial, ¿sí? Así como se las escribí ahorita, entonces esta función tiene un límite en C si, solo si, f, g y h también tienen límites en C. En otras palabras, el límite cuando t tiende a C de una función vectorial es igual a el límite de cada una de las funciones que aparecen en sus componentes. Y en la componente en K. ¿Ok? Entonces, para calcular el límite de una función, pues nada más tenemos que calcular los límites de cada una de las funciones que aparecen en sus componentes.
Ahora, aquí lo importante es que si uno de estos límites no existe, por ejemplo, que aquí hubiéramos que el límite de g cuando t tiende a c no existe, si uno de estos límites no existe, entonces no existe el límite de la función vectorial, ¿sí? Se tiene que poder calcular el límite de todas sus componentes para que el límite de la función completa exista, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener la siguiente, vamos a calcular el siguiente límite. Ese límite cuando t tiende a 3, t 2 por t menos 3 al cuadrado y menos t por i, perdón, menos 7 por t al cubo. Tenemos entonces esta función, ¿sí? Que tiene únicamente componentes I y j. Ahora, en este caso, para calcular el límite de esta función, tenemos que calcular los límites de cada una de las funciones que aparecen en sus componentes. Es decir, tenemos que encontrar el límite cuando t tiende a 3 de 2 por t menos 3 al cuadrado y tenemos que encontrar el límite cuando t tiende a 3 de 7 por t cúbico. ¿Okay? O menos 7 por t cúbico, perdón. Entonces, en ambos casos, estas funciones que tenemos pues son funciones algebraicas, ¿sí? Entonces, lo único que necesitamos hacer para calcular este límite, dado que no tenemos una indeterminación, o sea, no hay un radical, no hay una función racional, pues lo único que hacemos es sustituir. Este límite entonces va a ser 2 por 3 menos 3 al cuadrado. Entonces este límite va a ser igual a 0. Y este de acá va a ser menos 7 por 3 al cubo. ¿Sí? Entonces vamos a tener que el 27 por 7, 189. Así entonces el límite de esta función va a ser menos 189 por. ¿Sí se entiende? Cuando, o sea, en caso de que los dos límites sí nos den un valor, se hace la operación de suma o resta. Ajá, sí, o sea, por ejemplo, vamos a ver si quiero otro ejemplo para no modificar esto. Vamos a ver. Vamos a tener ahora el límite de, de esta función. Tenemos t menos 1 sobre t cuadrada menos 1 y menos t cuadrada más 2t menos 3 sobre t menos 1j cuando t tiende a 1. ¿Okay? Entonces, pues en este caso, volvemos, ¿sí? Tenemos que calcular cada uno de los límites por separado. Entonces tendríamos el límite de t menos 1 sobre t cuadrada menos 1 cuando t tiende a 1. Ahora, en esta situación, como tenemos una función racional, si nosotros sustituimos directamente el valor de t, lo que va a suceder es que la función se va a indeterminar, ¿sí? Entonces tenemos que buscar alguna manera para que esta función no se indetermine. ¿Qué se les ocurre hacer? Bueno, aquí lo que podemos hacer es factorizar. Entonces, esta función quedaría como t menos 1 sobre el denominador se puede escribir como más bien es una diferencia de cuadrados y entonces se escribiría como binomios conjugados, es decir, t menos 1 por t más 1.
Y aquí, pues estos dos se eliminan y entonces me queda solamente el límite, cuando t tiende a 1, de 1 sobre t más 1. Y en este caso, si yo, aunque sea una función racional, si yo sustituyo directamente el valor de t, pues esto no se determina. Así que este límite sería igual a 1 sobre 1 más 1, es decir, 1 medio. ¿Sí? Y este va a ser el límite para la función componente y. Vamos a ver qué pasa con la función en j. Tenemos el límite, cuando t tiende a 1, de t cuadrada más 2t menos 3 sobre t menos 1. Entonces nos va a suceder algo similar, es decir, si nosotros queremos sustituir directamente el valor de t aquí, pues esto se va a indeterminar. ¿Qué podemos hacer para poderlo calcular? También ahí se podría factorizar la de arriba, ¿no? Así es. Si nosotros factorizamos el trinomio que tenemos en el numerador, pues necesitamos aquí dos números que multiplicados en 3, menos 3, perdón, y sumados en 2. O sea, así. ¿Okay? Entonces aquí se elimina este, y pues nos queda el límite cuando t tiende a 1 de t más 3. Y en este caso, pues como ya tenemos una función que no se va a indeterminar, sustituimos directamente, que sería 4. Así entonces, el límite de la función original, cuando t tiende a 1, pues va a ser 1 medio de i menos 4. Es menos 4 porque acá tenía un signo menos, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí, maestra. Bien. Okay. En estos dos casos, pues pudimos encontrar el límite de la función porque cada una de sus componentes también tenía un límite. Recuerden que aquí, si una de las componentes no tuviera un límite, o sea que su límite no exista, entonces la función como tal tampoco tiene límite. ¿Vale? Ahora, esto es acerca de los límites, ¿no? O sea, así es como se calcula el límite de una función vectorial. Vamos a ver ahora qué pasa con las derivadas. Y va a suceder algo similar. Es decir, si yo tengo la derivada de una función vectorial, pues esto va a ser igual a las derivadas de cada una de sus componentes. Otra vez, siempre y cuando las derivadas existan. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto de aquí. Tenemos nosotros la siguiente función, que va a ser t cuadrada más 1i más e a la tj más 2t. Y queremos encontrar la primera y la segunda derivada de estas dos. Entonces, la primera derivada, pues va a ser nada más la derivada de cada componente. Aquí tendríamos 2ti más e a la tj más 0k. Y la segunda derivada, pues sería también la derivada de cada una de estas componentes. 2i más e a la tj. Fíjense que análogamente al concepto de derivada en una función real, cuando yo derivo una función vectorial, lo que obtengo es otra función vectorial, ¿sí? Lo interesante de esto es que entonces estas derivadas pues pueden tener connotaciones o algún significado. Si la función vectorial que yo tengo me representa, por ejemplo, un desplazamiento, pues su primer derivada va a ser su velocidad.
¿sí? Y la segunda, pues su aceleración. Pero entonces quiere decir que yo puedo calcular las derivadas, así como la función, en términos del valor de t. Por ejemplo, si yo encuentro aquí f' de 0, pues tendría que evaluar la función en 0, la función que obtuve de la derivada, ¿sí? Tendríamos aquí 2 por 0i más c a la 0j, que esto sería j nada más, o sea, 0i más 1j, ¿no? Y si la segunda derivada la evaluamos en 0, pues vamos a tener 2i más c a la 0j, es decir, 2i más j. Entonces, fíjense que al evaluar una función vectorial en algún valor de t, lo que estamos obteniendo es un vector. En este caso, lo que estuve evaluando fueron la primera y la segunda derivada de una función. Y entonces, como yo con ellas ya obtuve un vector, pues puedo también encontrar o hacer las operaciones de vectores. Por ejemplo, aquí yo puedo tratar de encontrar el ángulo entre los vectores que se forman con f', con f' de 0 y f' de 0. ¿Sí? Ojo, yo no puedo encontrar el ángulo entre f' de t y f' de t, porque esos no son vectores, son funciones. Hasta que no los evalúo en algún valor específico para t, entonces sí se convierten en vectores y pues ya puedo proceder a hacer todos los cálculos de las operaciones o las propiedades de los vectores. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el ángulo entre dos vectores? Era con la función de arco tangente. No, ese era cuando era un solo vector, pero en el plano. No, el ángulo entre dos vectores se calcula con coseno. Coseno de teta va a ser igual a el producto punto entre el producto de las magnitudes. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tendríamos que hacer el producto punto entre f' de 0 y f' de 0. Y el producto punto, pues recuerden que era el producto de cada, bueno, más bien, la suma del producto de las componentes. ¿Sí? ¿Saben qué? Aquí me equivoqué en una derivada. Voy a cambiar esto porque según la función, o sea, estoy tomando una derivada, entonces para no tener que modificar las derivadas que ya las tenemos, les voy a poner así. ¿Okay? Entonces, aquí el producto punto, pues va a ser, aquí tenemos los vectores, ¿sí? Entonces sería 0 por 2 más 1 por 1. Y esto va a dar 1. ¿Sí? Recuerden que se multiplican las componentes en i por las componentes en j. Perdón, las componentes en i más el producto de las componentes en j. Y pues tenemos que calcular también la magnitud de cada vector. La magnitud de f' de 0 pues va a ser 1, porque solamente tenemos el vector unitario j. ¿Sí? Y la magnitud de f' de 0 va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 5. ¿Sí? Ya que tenemos entonces el producto punto y las magnitudes, pues podemos encontrar el ángulo. Coseno de teta va a ser 1 sobre 1 por
raíz de 5. Entonces, z va a ser igual a 63.4 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo que formarían los vectores f' de 0 y f' de 0. Pregunta: si tuviéramos f' de 1 y f' de 1, ¿el ángulo sería el mismo? Es decir, si en lugar de evaluar en 0 las derivadas, las hubiéramos evaluado en otro número o en otro valor de t, ¿el ángulo sería igual? Cambiarían, al evaluarlo con otro número, no cambiaría el vector resultante. Entonces Así sería es, diferente, ¿no? El ángulo. sí. Cada valor de t, muchachos, o sea, cada valor de t que yo evalúe aquí me debe de dar un vector diferente. Entonces, efectivamente, para cada valor de t, pues no nada más va a cambiar el ángulo, sino que van a cambiar la magnitud y la dirección de cada vector. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, maestra. ¿Preguntas en esto? Ok. Pues entonces, muchachos, básicamente estas son las reglas para calcular límites y derivadas en funciones vectoriales. Y corresponde pues a calcular límites y derivadas en cada función que es componente de la función vectorial. ¿Sí? Bien, déjenme detener aquí la grabación.